Buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a este panel y para eso le cedemos la palabra al maestro Juan Gamboa, que nos va a dar la bienvenida a este evento. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Gamboa, consejero presidente del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango y como coordinador general de la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación, a nombre de los integrantes del Grupo Coordinador de la Red, Wilmar Soberanis Cabrera, director de Información y Evaluación de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación del Estado de Yucatán, y Juan Pablo Gutiérrez Reyes, presidente del Comité Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social del Estado de Morelos, y de la coanfitrión de este evento, Mónica Vallesca Ramírez, directora general de Planeación y Evaluación Participativa de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno del Estado de Jalisco. Es un privilegio darles a ustedes la bienvenida a la conferencia Capacidades de Evaluación en Países de América Latina, Avances del Índice de Capacidades Nacionales. Además, me permito presentar a los distinguidos conferencistas que hoy nos acompañan. Juan Carlos Sáenz Vaca, quien representa al proyecto FOSELAC, que promueve el desarrollo de capacidades en evaluación en América Latina y el Caribe, por parte del Instituto Alemán de Evaluación de la Cooperación para el Desarrollo, DEVAL. Celeste Llano, licenciada en Ciencia Política, doctorada en Administración y Política Pública. Es docente en materias de Estado, Planificación y Evaluación de Políticas Públicas en UNC, UPC y Gobierno de la Provincia de Córdoba en Argentina, miembro de Evaluar y RELAC. Karina Barrios Sánchez es directora general adjunta de evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, maestra en Administración Pública y Políticas Públicas por el Tecnológico de Monterrey y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Como moderador de la discusión contamos con la presencia de Radamanto Portilla, quien es maestro en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y licenciado en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es profesor asociado en el Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO. Trabaja en la Subsecretaría de Planeación y Evaluación del Gobierno de Jalisco, en el área de Planeación y Evaluación de Políticas Públicas. Anteriormente, ha colaborado como investigador en diversos proyectos sobre la calidad de vida de los jaliscienses, con el Observatorio Ciudadano Jalisco ¿Cómo Vamos? Y sobre migración en tránsito en la ZMG con el ITESO. Dejo la palabra en Wilmar Soberanis. Muchas gracias, maestro. Bienvenidos todos. Pues el objetivo de la reunión es, además de darle seguimiento al programa de capacitación de la red de monitoreo y evaluación establecido en el plan de trabajo del segundo semestre de 2020, es conocer un poco más a fondo el índice de capacidades nacionales en evaluación. De esta manera, Juan Carlos Sáenz, del proyecto FOSELAC, nos estará presentando cada una de las dimensiones que componen este índice, cuáles son sus características y las variables a través del cual se mide. Posteriormente, la doctora Celeste Llano, consultora independiente, nos presentará la arquitectura conceptual y metodología del índice de capacidades nacionales, y finalmente la maestra Karina Barrios, directora general adjunta de evaluación del CONEVAL, nos estará explicando la aplicación y uso del índice desde la perspectiva de México. En la moderación pues estará el doctor Radamanto Portilla, director de evaluación de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estoy seguro que todo el contenido que vamos a estar observando el día de hoy, conociendo, va a ser de gran relevancia para los miembros de las instancias estatales de monitoreo y evaluación. Y qué mejor forma, aprovechar también, mencionar el día de hoy, 25 de septiembre, se cumplen 5 años de la aprobación de los ODS. Entonces, qué mejor forma de celebrarlo que teniendo a disposición un nuevo índice o nuevas metodologías de medición
para fortalecer la política de evaluación en nuestro país. Sin más, pues le cedo la palabra a Juan Carlos Sanz para que nos vaya presentando el índice. Gracias, Bismarck. Gracias, colegas. Muy buenos días a todos, a todas. Buenas tardes desde Alemania. Un gusto saludarles. Muchas gracias por este espacio. Es la segunda vez que tengo la suerte de acompañarles en este programa de formación de la red y la verdad es que me encanta cómo trabajan, qué bien organizan y qué fácil lo hacen. Un gusto estar con ustedes. Y mira qué curioso, Bismarck, que mencionas que hoy, hace 5 años, la declaración de la Agenda 2030 y los ODS, porque mi hijo cumplió ayer 5 años, ahora lo voy a tener muy bien, la referencia muy fácil. Bueno, mi presentación, le voy a dejar el tema de las dimensiones del índice a Celeste, a la siguiente presentación. Yo les voy a contar un poco más general, ¿no? Voy a tratar básicamente les voy a contar los porqués de esta iniciativa, ¿no? Cuál es el motor que nos está moviendo a un grupo tan grande de personas y de entidades que estamos detrás, ya lo verán. Pues ese va a ser el primer bloque que les voy a contar, esas ideas motor. El segundo va a ser el recorrido que hemos traído desde que iniciamos esta aventura hasta el día de hoy. Y luego, en tercer lugar, voy a tratar de contarles un poco el ambiente que tenemos en el grupo de trabajo, cómo estamos trabajando, lo que llamamos los principios, pero que en el fondo es un poco ese ambiente de trabajo que tenemos y que nos anima a seguir en este viaje, ¿no? Entonces podemos entrar directamente a los porqués, que es la primera diapositiva, por favor, Fátima. Muy bien. Mira, ahí está la Agenda 2030 otra vez. Bueno, la verdad es que el primer porqué que explica que un grupo tan grande de personas y de entidades estemos tan entretenidos construyendo un índice para medir capacidades nacionales de la evaluación, en este círculo y con este contexto es bastante fácil de explicar, ¿no? Yo creo que tiene la misma explicación por el que todos nosotros tenemos este nexo común por promover la evaluación, porque estamos convencidos de que en este contexto, primero de crisis y de pandemia actual, pero también de desarrollo y con un camino trazado hasta la agenda, hasta los ODS, estamos convencidos de que hacen falta herramientas que promuevan primero la transparencia de los gobiernos, la buena gobernanza, pero también políticas más eficaces, ¿no? Y sabemos que la evaluación es una de las respuestas a estos retos tan grandes que tenemos hoy día, ¿no? Entonces, muy poco que contar de este primer porqué, porque es el que tenemos en común. Los siguientes porqués que están en la diapositiva, ahí sí me voy a extender un poquito más, ¿no? Porque seguro que también les pasa. Entre nosotros es fácil decir hablar de la importancia de la evaluación porque estamos en el área, somos profesionales del tema. Pero en cuanto sacamos un poco de este círculo profesional, el tema de la evaluación, cuando yo voy a mi pueblo a contar en qué trabajo, ahí cuesta un poquito más. Entonces ahí está la primera idea motor, la primera idea que estaba detrás de esta iniciativa. ¿Cómo somos capaces o ver si somos capaces de trasladar este debate sobre evaluación no solo a mi pueblo, por supuesto, también, pero también a los tomadores de decisión, que son los que en el fondo son los primeros responsables de esas políticas de desarrollo, a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general. Es decir, cómo somos capaces de trasladar el tema de la evaluación a otros círculos. Esa sería la primera idea motor. La segunda, ahí la tienen, ¿no? Pues trasladar esta idea de una forma sencilla, sí, pero robusta, ¿no? Con base en evidencias, con una base empírica. Y por base empírica no solo me refiero que también a los números y a una fórmula detrás del índice, ¿no? Sino que ojalá sea un índice que esté basado en la práctica, que esté basado en la experiencia y en la observación. Luego, cuando les cuente Celeste cómo estamos abordando la medición, creo que lo van a entender un poco mejor a qué me refiero con esta evidencia empírica del índice que queremos construir. Y un tercer elemento que me gustaba destacar, seguro que habría más o cada persona del grupo de trabajo tiene algunos que añadir, pero a mí me gusta destacar este elemento que tiene que ver con el movimiento, con una imagen dinámica. Y especialmente en este grupo, ¿no? En América Latina se han hecho ya más estudios que tratan de reflejar la situación de los sistemas de evaluación. Osvaldo Feinstein desde Argentina, el propio CLIAR publicó hace poco un estudio que se llama Panorama de Sistemas de Monitoreo y Evaluación
muy interesante, pero son mapeos estáticos, es decir, son fotografías puntuales. Y todos sabemos que esto se mueve. Damos vueltas alrededor del Sol y la evaluación se está desarrollando. Entonces dijimos, ¿por qué no tratamos de hacer estas fotografías periódicas y ser capaces de reflejar esta dinámica, ¿no? del contexto, pero también del desarrollo de los sistemas nacionales, y comparar también tendencias y evoluciones de una medición a otra? Entonces digamos que esas serían las tres primeras ideas motor que nos movieron. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí me voy a recrear un poquito con un ejemplo que quizá les puede ayudar a entender mejor qué es lo que hay detrás del índice y detrás del proceso de construcción del índice. Los que somos menos jóvenes o los que acumulamos más experiencia seguramente recuerdan cómo en los 70, 80 lo que supuso en ese tiempo el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, ¿no? Hasta entonces se estaba hablando de desarrollo como una variable meramente económica, ¿no? de crecimiento de la renta. Y lo que vino a decir el IDH o a poner sobre la mesa es que hay otras variables, además de la renta, que explican el desarrollo humano. Entonces trabajaron con un índice para incluir variables de salud y variables de educación. Ese índice a día de hoy se sigue utilizando, está muy cuestionado, faltan muchas cosas, pero trajo el debate sobre la mesa y marcó un antes y un después de ese trabajo por el desarrollo en que todos trabajamos, ¿no? Pues lo que buscamos con el índice tiene algo que ver con esto, es decir, fíjense qué interesante es la idea. Queremos hacer una fotografía de los sistemas nacionales de evaluación, pero queremos construir qué vamos a captar con esa fotografía. Entonces, fíjense qué lindo es o qué bonito es el proyecto, porque lo que estamos tratando es de identificar qué elementos definen un sistema nacional de evaluación. Entonces, es muy rico eso, y además lo hacemos desde varios puntos de vista. Desde un grupo de trabajo en el que estamos organizaciones de la sociedad civil, están gobiernos, profesionales de la evaluación, organismos internacionales, es decir, muy, muy diverso, entidades académicas. Entonces, la opinión que yo pueda tener como cooperante de una buena oferta de evaluación es muy diferente, aunque tenga el mismo objeto de visión, que la que pueda tener una maestría en evaluación de Costa Rica o de México, ¿no? Entonces, lo que quería decirles con esta diapositiva es que estamos, independientemente de que lleguemos antes o después a un más o menos evolucionado índice, estamos disfrutando mucho el proceso de reflexión y de construcción colectiva. Y eso es lo que les voy a contar en la siguiente diapositiva. Les decía la segunda parte de mi presentación, contarles un poco el recorrido hasta aquí. Iniciamos no hace tanto tiempo, aunque bueno, son ya 3 años los que llevamos trabajando, disfrutando de este camino, pero precisamente la idea saltó, digamos, sobre la mesa en Guanajuato, también en México. No sé si se acuerdan que en 2017, en diciembre, se celebró allí la conferencia de RELACME e IDEAS. Seguramente muchos de ustedes estarían allí. Y entonces, desde nuestro proyecto, que entonces se llamaba FOCEVAL, ahora es FOCELAC, pero digamos que es el mismo proyecto, aprovechamos estos eventos internacionales para hacer anualmente lo que llamamos plataformas de evaluación, plataformas regionales de evaluación, que no es otra cosa que son espacios donde nos juntamos entidades, instituciones que estamos interesados por promover la evaluación y ponemos en común planes de trabajo, proyectos, iniciativas, pues con la intención de buscar sinergias, de hacer cosas juntos, de tratar de no repetir cosas. Y una de las ideas que nos encantó a todos se propuso fue el índice y se propuso en ese espacio en 2017, lo propuso la oficina regional del PMA en Panamá. Y bueno, tuvo muy buena acogida, ¿no? Tanto es así que si esto fue en diciembre de 2017, en abril de 2018 ya nos estábamos juntando un grupo más amplio donde ya había algún gobierno, estaba CLIAR, estaba RELAC, estábamos haciendo ya las primeras reuniones virtuales para ver cómo podíamos dar cuerpo a esta idea, ¿no? Y bueno, la cosa prosperó y en 2018 hicimos la primera reunión presencial y aquí les voy a contar cómo fue aquello, porque fue bastante simpática y resume muy bien cómo trabajamos. Hicimos la primera reunión presencial con la intención ya sí de darle contenido al índice, ¿no? De empezar a discutir qué variables podrían definir o qué dimensiones podrían definir un sistema de evaluación. Allí éramos 15 personas y representábamos algunos organismos internacionales y agencias de cooperación, pero había también más o menos la mitad
representantes de gobiernos nacionales y de redes regionales de evaluación, ¿no? Digamos que estábamos los forasteros en una mesa y los locales jugaban en otra. Y nos dividimos en 2 grupos, de forasteros y de nacionales, y por separado empezamos a tratar de dibujar o hacer un boceto de lo que podría ser un sistema de evaluación. Y yo, claro, estaba en la mesa de los organismos internacionales y recuerdo que fue realmente complicado. Se juntaron montones de buenas ideas, pero era muy difícil ponerlo en 7 u 8 tarjetas, que es lo que pretendíamos. Y nos tocó presentar luego al otro grupo, primero, cuál eran nuestras conclusiones, nuestra propuesta, e incluso la presentación que la hice yo no sabía muy bien cómo resumirlo. Y luego pasó a presentar el grupo, digamos, de entidades de la región, ¿no? Y dijo, mira, para nosotros un sistema nacional de evaluación tiene que tener, hay que mirar a esta 5 dimensiones, nombraron. Y dijimos todos, claro, eso es lo que queríamos nosotros reflejar. Y lo hicieron además con tanto tino que a día de hoy, o sea, después de haber trabajado sobre esa propuesta inicial durante 2 años y medio, siguen siendo las mismas 5 dimensiones que estamos aplicando en la medición piloto. Con esto les quiero decir lo lindo y lo interesante que es trabajar en un grupo donde se mezclan tantas experiencias, pero tan abierto también a nuevas propuestas, y la seguridad que da que las decisiones no las tomas tú mismo, sino que se toman de forma colectiva y sobre todo desde una mirada muy amplia, pero muy también anclada en la observación, en la experiencia y en la práctica, ¿no? De aquellas 5 propuestas que salimos de Costa Rica, fue aquella reunión en 2018, sí nos dimos cuenta que nos hacía falta darle un poquito más de cuerpo teórico, ¿no? Y entramos ya en 2019 con la decisión de reforzar el equipo con un equipo de consultores, de consultoras, porque son mujeres las que nos están apoyando, para que, bueno, desarrollen una base metodológica y conceptual a partir de esa propuesta de estructura que salió del grupo de trabajo. Y ahí nos apoyaron en ese 2019 Andrea Peroni, que seguramente conozcan, y Catherine Paez de Chile. Ellas hicieron el desarrollo conceptual y luego también empezamos ya a pensar, a reflexionar sobre cómo podríamos medir el índice, ¿no? A desarrollar los instrumentos para la medición. Ahí entró en el equipo Elena Rodríguez de España, otra consultora. Y bueno, aunque ellas 3 digamos que tomaron digamos que un buen relevo, nos dieron un buen apoyo en el trabajo diario, en todo momento manteníamos al grupo de trabajo pues entregándole borradores, incluso redactamos los términos de referencia compartiéndolos con el grupo de trabajo, compartíamos borradores, avances, abríamos, digamos, el buzón de propuestas y de sugerencias para este trabajo de consultoras, y llegamos a la segunda reunión presencial en Buenos Aires en noviembre de 2019, es decir, noviembre del año pasado, aprovechando el congreso del CLAD, pues con una propuesta mucho más firme y sólida de desarrollo de esas 5 dimensiones que se habían propuesto el año anterior en Costa Rica, ¿no? Ese encuentro ya fue más amplio, todo este año 2019 se fue ampliando el grupo de trabajo, ahí participaron unas 25 personas y fue súper interesante también, porque aunque parecía que el trabajo de las consultoras en principio se había construido de forma muy colectiva, es verdad también que presentaron ya una propuesta con bastante nivel de detalle. Entonces, como se pueden imaginar, a la hora de entrar ya en variables, en cuestiones más concretas de lo que podría ser el índice, el número de dudas, de preguntas se multiplican, ¿no? Entonces, fue muy lindo encontrarse en Buenos Aires, salimos todos muy animados, pero también con la sensación de, esto no se acaba nunca, o sea, nos vamos otra vez con una lista de tareas muy grande. Y así iniciamos el 2020, digamos, con ese trabajo de integrar o de dar respuesta a todas esas preguntas que habían surgido también en Buenos Aires. Ahí reforzamos el equipo con Celeste, de Argentina, Celeste Guiano, que va a presentar a continuación. Y también Celeste entró para ayudarnos en la propuesta o en la fase de medición, porque digamos que después de este primer trimestre del 2020 y una vez cerrada la estructura o cerrada provisionalmente la estructura del índice, teníamos ya todos muchas ganas de pilotarlo, ¿no? De ver si este índice funciona, de hacer una primera medición. Y en eso estamos desde julio de este año, que iniciamos con la medición piloto, con una aplicación del índice, pues viendo a ver cómo funciona. La suerte es que estamos aplicando el índice en 6 países que están en el grupo de trabajo, es decir, el espíritu es totalmente de construcción colectiva, de test. Estamos mirando a ver cómo funciona
entre nosotros de alguna manera, por así decirlo, con toda la intención de establecer los ajustes, el calibraje que sea necesario. Con esto casi termino mi presentación, llego a la última diapositiva, que ahora pienso para qué, no sé si puedo volver atrás. La última diapositiva que coincide con lo que les quería contar un poco del espíritu del trabajo. A mí me pasa muchas veces que me pongo a hablar y cuento todo antes y llego a esta diapositiva y ya no sé qué más decir, pero quizá destacar de lo que les he contado, bueno, pues que es un trabajo muy horizontal, que estamos poniendo mucho el foco en el proceso, porque realmente hay mucho aprendizaje en el proceso de construcción, que es un proyecto, creo que sumamente estratégico, no solo por lo que va a significar el índice per se, sino por las entidades que están detrás y por todos los intercambios que ya está habiendo. Y francamente es un proyecto divertido, es bonito estar en contacto con tantas personas, tantas preguntas que se abren continuamente, que tienes que resolver o trasladar o tratar de responder de forma colectiva. Y creo que estamos todos bastante entusiasmados y ojalá, después de esta exposición mía y de mis colegas que me van a suceder, les traslademos parte de este entusiasmo. Gracias. Muchas gracias a ti, Juan. Siempre es muy ilustrador conocer qué hay de fondo en estas iniciativas. Creo que a veces es una de las características que no tomamos tan en cuenta, ¿no? De pronto ya se nos presentan los índices, los indicadores, las formas de medición de ciertas cosas, pero siempre es muy bueno conocer estas intenciones iniciales y cómo se empezó a gestar estos índices. Muchas gracias, Juan. Pues le damos ahora la voz a Celeste Llano, que nos va a platicar un poco más la parte de lechura, ¿no? De cómo se está trabajando en la elaboración de este índice, con quién se está trabajando. Adelante, Celeste, tienes el micrófono y la cámara. Muchas gracias, Radamanto. Muchas gracias a toda la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación de México. Es un gusto enorme estar acá acompañando. Gracias por la invitación y por organizar este evento que nos permite mostrar la evolución de este proyecto que, como dice Juan, es divertido, nos entusiasma y creemos que va a tener muy buenos resultados e impactos. Voy a ver si comparto mi pantalla. Aquí. Ustedes me dicen si la estarán viendo. Sí, perfecto. Ahí, perfecto. Bueno, contarles un poquito entonces, antes de llegar a la prueba piloto, en esta segunda etapa de las consultoras, en 2020 estamos trabajando con Elena Rodríguez, como dijo Juan, un poco retomando el marco conceptual y vinculándolo al metodológico. Entonces, bueno, contarles un poquito cómo vamos avanzando y de qué se trata. Quisiera adelantar que esta presentación ya la tienen en la red, así que algunas pantallas las pasaré un poquito más rápido para que Radamanto no me rete, y entonces llegar a tiempo y cumplir. Bueno, contarles que tanto las consultoras anteriores como con Elena hemos trabajado en este marco conceptual para darle forma a la estructura del índice, haciendo una revisión documental bien amplia, y a partir de allí también buscar casos similares, ¿verdad? Lo que hicimos también en esta segunda etapa es sistematizar algunos criterios comunes. Ustedes saben que a nivel internacional los organismos han generado alguna especie de acuerdo, consenso o compromisos globales vinculados a lo que llamamos las NECs, que son las capacidades nacionales, el desarrollo de capacidades nacionales en evaluación. Entonces hemos tomado algunos casos de bien diferentes organismos y espacios y sectores, como ven allí, Naciones Unidas, Banco Mundial, la Unión Europea, el Reino Unido también, y la Agenda Global de Evaluación, ¿no? Que está vinculada a los ODS también, como decíamos hoy. Entonces, a partir de la revisión documental hicimos esta comparación para revisar estas capacidades nacionales, cómo se estaban utilizando en otros casos
similares al índice y otros tipos de medición. Y eso se complementó con la consulta, como dijo Juan, la consulta regional que se viene haciendo, que se hizo a expertas y expertos, primero en entrevistas puntuales, y después se continuó en este equipo ampliado de 25 personas que venimos trabajando. Esos, como dijo Juan, están conformados por los gobiernos, la academia, la sociedad civil, los organismos regionales. Estas capacidades nacionales en evaluación, en la revisión, uno puede darse cuenta que existen 3 ejes de capacidades, o están relacionadas o articuladas en 3 ejes, que son el ambiente habilitante, ¿no?, que refiere bien a los vínculos, a las articulaciones, a la voluntad política, a dar esos espacios. Las capacidades institucionales, ¿no?, las capacidades de la estructura, los marcos normativos, incluso la operatividad. Y las capacidades individuales que tienen que ver con las y los evaluadores, los demandantes, los oferentes de las evaluaciones, ¿verdad? Entonces, en esos 3 ejes se vincula a nivel internacional estos compromisos vinculados a las capacidades, al desarrollo de capacidades en evaluación. Y me adelanté en esta pantallita, pero ya vinculada a la estructura que enseguida les presento. Hemos hecho en esta revisión o vuelta a trabajar sobre el marco conceptual, revisamos, bueno, de qué manera esta estructura que seguimos construyendo de dimensiones del INSEE, de alguna manera responden o se corresponden con esos compromisos globales, con las capacidades nacionales. Y bueno, alegremente nos encontramos que de las 38 variables que tenemos, respondemos bastante bien, como se puede ver allí, a cada uno de esos ejes. Así que en cuanto a esos compromisos internacionales, venimos muy bien. Asimismo, como decía, ese marco conceptual se terminó de conformar, y para dar forma al índice, con esta consulta de expertos. Esto nos permitió, de alguna manera, ver ese ecosistema evaluador que tenemos a nivel regional, y permitirnos ver de qué manera medirlo para la adaptación a los niveles nacionales o a lo territorial también, ¿no? Entonces, allí, como mismo planteamos en nuestro marco conceptual, pudimos entenderlo bien en el entorno ampliado y adaptado a las necesidades, pensando en este ejercicio entre demandantes y oferentes, en un espacio que pueda habilitar política e institucionalmente el ejercicio de la evaluación, ¿sí?, con la presencia de actores variados, y que se haga uso de la evaluación. Entonces eso nos llevó, por supuesto apropiándose de ellas, nos llevó a pensar en estas dimensiones que son las 5 que planteaba Juan, que trabajamos desde hace 3 años, ¿no? Las dimensiones: estructura institucional, uso de la oferta de la evaluación, calidad de las evaluaciones, espacio de interlocución multiactor o multiagente, y uso de las evaluaciones. Esto que yo les voy a pasar, por supuesto ustedes tienen acceso al documento de presentación y además a estas presentaciones, pero esto se desglosó en subdimensiones, 18 subdimensiones que ahora las paso pronto, pero se las dejo. La estructura institucional, como les dije, midiendo marcos normativos, estructuras. La oferta de evaluación, que mide, además de los centros, los espacios de profesionalización de la evaluación, las instancias de formación, las redes, las BOPES que existen. La calidad de las evaluaciones, ¿sí?, vinculada también a los procesos y a las instancias de sistemas de información, ¿verdad?, y la calidad de los productos, la perspectiva ética de la evaluación, cómo se controla la calidad de las evaluaciones. El espacio de interlocución multiactor o multiagente, que es el espacio que permite que haya estos actores variados, o permite medir si existen una variedad de actores, y en esto de medir, siempre a mí me gusta decir que medir es comparar, ¿no?, un antes y un después, y a eso apuntamos, a ese desarrollo constante, como dice Juan, y dinámico, que implica poder estar midiendo, comparando permanentemente para mejorar, ¿no? Y la última dimensión en este caso es el uso de las evaluaciones. Ustedes
Ustedes saben que la Agenda Global de Evaluación y todos los organismos y todos los que abogamos por la evaluación estamos haciendo mucho énfasis en que las evaluaciones no queden allí en el informe y en un cajón, sino que sean realmente utilizadas para la transformación, ¿no? Entonces allí. Esto, de manera muy, muy breve, se operacionaliza, como pueden ver allí, las 5 dimensiones en 18 subdimensiones, en 38 variables, y finalmente esto queda con 76 indicadores. Esto en la práctica lo que hicimos es elaborar un cuestionario que, como dice Juan, nos ha llevado y ha llevado un buen trabajo de consulta al grupo ampliado, a las expertas, expertos, y ahora ya les cuento en la prueba piloto. Entonces, esos 76 indicadores se transforman en preguntas de medición, y se transforman en estos cuestionarios que están elaborados específicamente a 3 tipos de destinatarios, como dijo Juan, a los entes rectores gubernamentales, los agentes nacionales no gubernamentales, como academias, think tanks y las BOPES, y los organismos regionales de que tienen conocimiento en el tema, pueden ser BOPES regionales u otros organismos. Les cuento lo que ahora en la prueba piloto llevamos haciendo hace unos meses ya. Hemos trabajado con 5 países, ya estamos trabajando con 5 países y tenemos sus respuestas en el marco de los entes rectores de evaluación, los gobiernos nacionales. Ya tenemos allí, estamos trabajando en la sistematización de esas respuestas, y también estamos iniciando el proceso de contacto y envío de los formularios, cuestionarios ya a los actores no gubernamentales, así que por allí vamos. Estamos trabajando con Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y República Dominicana en este momento. Como les dije, el instrumento es un cuestionario autoadministrado y tiene categorías de respuesta principalmente de escalas numéricas, sobre hechos y sobre percepciones, que fue bien interesante el debate que tuvimos para poder pensar juntos la medición de las percepciones. A eso le agregamos el acompañamiento y el seguimiento de las consultoras, estuvimos siempre allí acompañando para las interpretaciones, para los contextos, para todo ese dato que nosotros venimos trayendo hace 3 años de trabajo y que pueda ser también interpretado. Y lo más importante, me parece, en este proceso de consultoría ha sido trabajar, y de acompañamiento ha sido trabajar incentivando a la democratización de las respuestas, ¿no? Ya seguramente Karina contará. Nosotros apuntamos a que no sea una respuesta del cuestionario de una sola persona, sino que pueda haber la consulta con sus propios espacios, y para eso nadie más experto que los propios protagonistas, ¿verdad? Y esto nos permite la apropiación de ese instrumento. Nuestra idea, y la idea es que el instrumento sea apropiado, el cuestionario, y que uno pueda utilizarlo al inicio y periódicamente cuando lo utilice pueda verse reflejado a partir de sus propias respuestas y su propio análisis de contexto. Como les dije, estamos sistematizando en este momento los cuestionarios de gobierno, revisando el sistema de métricas que se va a hacer por ponderaciones, por dimensión y por supuesto después por país, y estamos iniciando el proceso de envío de cuestionarios a los actores de la sociedad civil. Esto en breve apunta a tener esta propuesta, es una propuesta de visualización que se va a manifestar en una plataforma interactiva de consulta. Como dijo Juan, la dinámica queremos que se vea y haya ahí un intercambio donde se pueda consultar, se pueda actualizar uno con la información del país, de la región, y de una manera amigable y sencilla. Así que allí por noviembre, en la reunión de 2019, se presentó una visualización muy bonita, como ven allí, es el formato de un árbol, esta idea de pensar en algo vivo, en algo que crece, se desarrolla, evoluciona, así que fue votada por unanimidad, creo, y además la presentación y la visualización en la plataforma también tendría la posibilidad de ver allí, como dice, un mini bosque de los
de los arbolitos de cada país y luego de sus dimensiones allí en las ramitas. Fíjense que es muy interesante también poder ver en esto de la evolución, no en la primera muestra, pero sí ya en la próxima medición se va a poder ver también el avance, el rastro que va dejando, como dice allí, la evolución de cada país. Entonces esto otra vez resaltar el tema de la apropiación, ¿no? Que uno se pueda ver a sí mismo, que cada país pueda trabajar en conjunto y con actores variados y verse a sí mismo y poder comparar y compararse. De alguna manera, bueno, también lo que ustedes pueden ver debajo es la posibilidad de que cada país pueda ver también sus similitudes y diferencias con otros países con respecto a esas dimensiones. Así que esa es la propuesta que tenemos de visualización. Y también, y a partir de lo que pudimos también incorporar de la prueba piloto, nos pareció muy interesante y muy importante acompañar con fichas descriptivas de país, donde no solamente queden las respuestas a las preguntas del cuestionario, sino que pueda haber información de contexto, con datos generales, con algunos valores comentados, que tal vez si no alcanzaron con las respuestas tengamos la posibilidad, cada respondente pueda tener la posibilidad de hacer ciertos comentarios que sirvan a fin de tenerlos en cuenta en el contexto del Sistema Nacional de Evaluación, algunos hechos relevantes, buenas prácticas. Esto acompañaría esa información. Creo que voy bien con los tiempos. Yo para terminar, pero miren qué maravilla. A día de hoy contarles que tenemos un índice de capacidades nacionales en evaluación que ya está validado conceptual y metodológicamente, que fue hecho a partir de la construcción colectiva, como dice Juan, y que es muy valioso para los que residimos en esta región, tener esa posibilidad tan amplia de poder hacer una construcción colectiva y en conjunto. Así que está adaptado a nuestra región, pero además responde a esos compromisos internacionales de los que hablábamos hace un ratito, ¿no? También es un índice que ofrece esta perspectiva innovadora en cuanto a incluir temas transversales, porque tiene preguntas, tiene indicadores vinculados a la inclusión del enfoque de género, de derechos humanos y de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, esto también va a estar allí en este índice. Y por supuesto es un índice que apunta a ser aprovechado, ¿no? Aprovechado por integrantes de los gobiernos nacionales, de instituciones no gubernamentales, la ciudadanía, ¿no? Para poder avanzar. Esto fue bien interesante en la reunión que tuvimos en noviembre, porque la dimensión más especial para nuestra región fue la dimensión del espacio de interlocución multiactor, multiagente, que es una dimensión bien innovadora, que está vinculada a nivel internacional y los compromisos internacionales a lo que es ambiente habilitante, ¿sí? Y que hace las veces de la inclusión y la participación en estas mediciones. Así que eso nos pareció también muy innovador. Bueno, yo dejo aquí, le dejo el espacio para que Karina cuente la experiencia que está teniendo el Coneval y quedo disponible para cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, Celeste. Pues, a ver, dejo de compartir pantalla. Ya, listo, ya se dejó de compartir. Gracias. Sé que es muy difícil explicar cómo se construye, cómo se levanta la información de un índice tan complejo en tan poquitos minutos, pero creo que nos has dado un buen panorama, un panorama general de lo que implica este índice con todos sus indicadores. Y me parece bastante relevante que hayan destacado también como una de esas dimensiones la parte de la usabilidad de las evaluaciones. Creo que en algunos otros índices o valoraciones de este tipo, a veces esa parte queda un poco subsumida, invisibilizada, y creo que aquí la destacan como una dimensión bastante importante. Muchas gracias y más adelante continuamos con este diálogo. Entonces, ahorita le damos la palabra a la maestra Karina Barrios, directora general de evaluación del Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social, del Coneval, con su conversación un poco tratando de ver de qué manera este índice podría tener usos, aplicabilidad, tanto para a nivel nacional como tal vez quizá en los gobiernos subnacionales. Adelante,
Karina, tienes el micrófono y la pantalla. Muchas gracias y aprovecho para agradecer muy rápido a la red y por esta invitación, y a Juan y a Celeste por todo el trabajo que han realizado en estos años, que como ya contaban, pues ha sido una larga trayectoria para llegar a lo que estamos viendo el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Solo denme un segundito para creo que ya están viendo mi presentación, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Vemos tu pantalla, pero no la presentación. Vemos como tu escritorio. Ay. La parte de tus carpetas. Denme un segundito porque entonces me está... Ahora sí. Ahora sí. Compartí desde otro punto. Bueno, muchas gracias. Solamente quisiera empezar con algunos puntos de por qué creemos que es importante contar con un índice y diseñar un índice de capacidades nacionales de evaluación, ¿no? Y el primero de ellos, partiendo de lo que ya contaba Juan, tiene que ver con esta retroalimentación, la colaboración desde distintos ámbitos. Y es importante señalar que desde el inicio todo el proceso para el diseño de este índice ha sido un proceso colaborativo, ¿no? Ya lo decían, ha habido grupos de trabajo, pero ha habido un diálogo constante, que es uno de los segundos puntos muy importantes de por qué queremos diseñar un índice. Y lo que creemos desde el Coneval es que esta retroalimentación y esta colaboración que tenemos entre países y entre distintas experiencias lo que permite es mirar desde distintos ámbitos y desde distintas perspectivas cuáles son las experiencias que se han dado en otros países y cómo se ha generado una mayor discusión y poder tener mayores alcances para implementar los resultados de un índice de capacidades de evaluación. Otro de los puntos que creemos que son muy importantes es que los índices nos permiten, por un lado, generar evidencia, ¿no? Es bien importante que podamos seguir generando información, indicadores, dimensiones, medidas, índices que nos permitan tener evidencia de cuáles han sido los avances y sobre todo los retos, ¿no? Porque si bien el tema de evaluación por sí mismo lo que permite es generar cuáles son conocimientos sobre cuáles son los espacios en los que podemos mejorar distintas prácticas. En el caso de México, por ejemplo, cómo mejoramos los programas o las políticas. En este caso, el índice nos permite generar evidencia sobre cuáles son los retos de la propia construcción de un sistema nacional de evaluación, ¿no? En los distintos países en los que lo estamos implementando y los que estamos conociendo. Solamente sí es importante reconocer que pues es un proceso todavía en construcción, ¿no? Ya lo señalaba Juan y lo señalaba Celeste, todavía estamos en una fase piloto y todavía estamos justo en estas fases de retroalimentación, hay un diálogo constante, todavía seguramente se podrá perfeccionar en distintos espacios, pero la oportunidad de generar evidencia y al mismo tiempo de innovar sobre los sistemas nacionales de evaluación es una oportunidad bien importante. Y en el caso de la innovación también es importante reconocer que los sistemas de evaluación deben de tener esta capacidad de adaptarse y de seguir innovando en tanto que estamos en contextos económicos, políticos y sociales mucho más complejos que hace unos años y mucho más retadores, por lo cual el proceso de generar este conocimiento y de seguir construyendo evidencia y diálogo alrededor de los sistemas nacionales de evaluación es una muy buena posibilidad para retroalimentar las necesidades de cambio de los sistemas de evaluación. Algunas de las ventajas que tiene este índice, obviamente hay distintos ejercicios y seguramente seguirá habiendo nuevos ejercicios para medirnos y para encontrar las áreas de oportunidad de los sistemas nacionales de evaluación. Y
en general, lo que permite el índice nacional es que se puedan identificar elementos que pueden fortalecerse, ¿no?, entre países, y esto tiene que ver con el segundo punto. El hecho de poder identificar vía un índice, un diagnóstico externo, una valoración de un grupo externo, permite identificar buenas prácticas y posibles rutas de acción que al mismo tiempo pueden permitir que los sistemas nacionales de evaluación puedan ser fortalecidos, ¿no? Entonces, el índice, como un ejercicio de conocimiento y de generación de evidencia, lo que permite es mirar esas acciones que se han desarrollado en otros países y que han impulsado las capacidades de evaluación, que podrían ser replicadas en otros contextos similares, ¿no? Al mismo tiempo, ya lo decía Celeste, habrá un diagnóstico por país y eso permite contextualizar los hallazgos del índice, ¿no? Porque en general los índices tienen varios retos y complejidades que voy a hablar en un segundo más, pero el hecho de que contemos además con un diagnóstico permite contextualizar cuáles son los hallazgos del país y conocer un poquito más a fondo por qué el sistema normativo, por ejemplo, es uno de los pilares más importantes en algunos de los países, o por qué la voluntad política es mucho más importante en algunos momentos que en otros. Y estos diagnósticos permiten justamente reconocer las fortalezas del sistema de evaluación, pero en su contexto y con las características particulares, ¿no? ¿Y para qué queremos un índice? Hay como varias, solamente voy a puntualizar algunos de los temas más importantes de para qué queremos un índice, pero uno de los principales motivos por los cuales queremos un índice y en general seguir generando evidencia y medidas que nos permitan reconocer las áreas de oportunidad es porque es un mecanismo para posicionar la evaluación como un tema prioritario en la agenda pública de todos los países y como un tema que permite mejorar el ejercicio de recursos públicos, ¿no? Sobre todo en contextos en los que los recursos públicos están siendo más escasos, es más urgente todavía reconocer que la evaluación te permite focalizar y dirigir mucho mejor las acciones, y por eso estas medidas que nos permiten comparar cuáles son los estatus de cada uno de los sistemas nacionales de evaluación, te permiten seguir posicionando el tema de la evaluación en la agenda pública. Ya decía yo hace un segundo que el índice también nos permite reconocer estas buenas prácticas que han surgido en otros países y reflexionar sobre alguna posibilidad de implementarlas en México o en otros de los contextos en los que todavía los sistemas de evaluación pueden ser más incipientes. Y otro de los grandes puntos que permiten los índices es generar alianzas estratégicas que contribuyan a generar capacidades de evaluación en los distintos países. Algunos de los retos que tiene el índice, y ya decía yo también hace un momento que estamos en un proceso, el índice está en un proceso de construcción, todavía hay muchas de las dimensiones o de las preguntas que pueden ser modificadas o que se pueden ajustar. Se desarrolló recientemente la prueba piloto, pero en general lo que desde la experiencia en el caso de México hemos encontrado es que hay un par de retos que pueden ser generales a los distintos índices, a la propia construcción de un índice, y tienen que ver con, tenemos que identificar los alcances del Índice Nacional de Capacidades, y como su nombre lo indica, se refiere a las capacidades de evaluación, ¿no? Y de pronto puede parecer un poquito tentador pensar que el índice nos va a ayudar a medir cuáles son las diferencias en las metodologías o en los mecanismos o en los instrumentos de evaluación. Sin embargo, el índice no mide los instrumentos de evaluación, sino las capacidades de evaluación, que tienen que ver mucho más con procesos de institucionalización, incluso de capacitación de los actores involucrados en los procesos de evaluación, de compromiso en algunos casos y por no decirlo de manera reiterativa, pero sí de voluntad política para apropiarse los procesos de evaluación, ¿no? Es uno de los retos que habrá que ser como muy cuidadosos en que esté esta claridad de no estamos midiendo
si alguien tiene más metodologías o menos, se está midiendo la capacidad de institucionalizar los procesos de evaluación, y al mismo tiempo tener un índice implica un reto en cuanto a, hay distintas dimensiones, ya lo decía Celeste, hay distintas dimensiones y muchas subdimensiones que a su vez se derivan en indicadores y en preguntas, y es a veces difícil reconocer cuando tenemos un resultado de un índice, cuál es la importancia entre esas dimensiones y su priorización, ¿no? Obviamente hay un trabajo detrás que tiene que ver con las ponderaciones, con toda la parte numérica y matemática de cómo establecemos un índice, pero al final la lectura y la interpretación del resultado siempre tiene como esta complejidad y tiene un reto en cuanto a su explicación y en cuanto a cómo lo hacemos público y lo difundimos, ¿no? Otro de los retos que enfrenta el índice es que estos resultados se pueden asociar con factores específicos y no necesariamente con la construcción de las dimensiones, ¿no? Es decir, de pronto la propia construcción de las dimensiones conlleva decisiones. ¿Por qué una dimensión y no otra? ¿Por qué este grupo eligió que la dimensión de normatividad, por decir algo, no estoy mencionando ninguna, pero solo es un ejemplo, tiene que estar o tiene que ser parte del índice y no alguna otra, cualquiera que ésta sea? Y la asociación de los resultados de que un país pueda estar en esta media mejor que otro, pues también necesariamente tendrá que pasar por estos diagnósticos y por la propia construcción de las dimensiones, lo cual es un reto para la construcción del índice. Y evidentemente esto es, y quiero decir que esto es un reto y es una ventaja, porque ya lo decía Juan al inicio, el hecho de que podamos tener un seguimiento y que haya distintos cortes a lo largo del tiempo es una buena noticia, porque nos permite ir conociendo cuáles han sido los avances de los distintos países, y al mismo tiempo es un reto porque hay distintos cambios en el contexto político, social y económico de los países que necesariamente pueden tener un reflejo en los avances de la institucionalización de las capacidades de evaluación, ¿no? Tanto de manera positiva como de manera negativa, ¿no? Otro de los grandes retos que incluso se ven en el cuestionario y que incluso fueron como motivo de distintas pláticas entre los equipos, tiene que ver con la heterogeneidad de los países participantes, ¿no? De pronto, incluso pensar en cómo nombramos algunas cosas que son muy claras en el caso de México, por ejemplo, no necesariamente es muy claro cómo las nombramos en otros países, y eso, recabar esa información, plasmarla en un cuestionario, al final es una tarea bien compleja, y el índice lo ha venido desarrollando y lo han hecho de manera extraordinaria, pero sigue siendo un reto de poder captar esa heterogeneidad de los países, ¿no? Finalmente, esto es un reto que también es importante reconocer, que el índice es nacional, como su propio nombre lo indica, y no captura las especificidades en el ámbito subnacional, ¿no? Obviamente, por ejemplo, en el caso de México tenemos diversos avances en cuanto a las capacidades de evaluación en el caso del nivel federal y en los 32 estados. Y entonces, ya para cerrar, voy a dejar un par de preguntas muy provocadoras que tienen que ver con, dicho todo esto, las bondades del índice y los retos que se enfrentan en el corto y en el mediano plazo. Es importante que reflexionemos sobre cómo se complementa este ejercicio con otras prácticas, no solamente a nivel nacional, subnacional, sino también a nivel internacional. Por ejemplo, en el caso de México tenemos un diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación de las entidades, ¿no? Que justamente lo que ha permitido es identificar estos avances entre estados, algunas buenas prácticas y de hecho la posibilidad de impulsarlas entre los estados, y es vía este diagnóstico, ¿no? Entonces, hay ahí todavía un tramo muy importante en el que vamos a tener que reflexionar sobre cómo hacemos que se complementen estos ejercicios, porque al final sí queremos seguir generando evidencia, sí queremos tener
distintas medidas que nos permitan reconocer cuáles son las áreas de oportunidad de los sistemas nacionales o subnacionales y en esa medida encontrar cómo se complementa la información entre los distintos índices y las distintas medidas en los distintos niveles, ¿no? Internacional y nacional. Yo dejaría aquí estas preguntas para que podamos abrir a la parte de un diálogo y de la reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina, pues muy puntual con tus tiempos y por eso te agradecemos mucho. Pues abrimos, pasamos esta parte de un poco de diálogo, de conversación. Todos los colegas que nos ven nos han manifestado algunas preguntas que seguramente ustedes también podrán ver ahí en el chat. Yo ahorita se las transmito. Pero antes quería un poco cerrar. Creo que ha sido muy buena la presentación que nos han dado, ¿no? Por un lado, presentarnos qué motivó la generación de un índice que valore las capacidades en evaluación para los países latinoamericanos. Por otro lado, la parte de más metodológica, ¿no? De las implicaciones, las dimensiones que conforman este índice, las implicaciones que tiene llevar a cabo este tipo de esfuerzos. Y creo que, Karina, tu aportación ha cerrado muy bien porque incluso has dado respuesta ya de alguna manera a algunas de las preguntas que se manifestaron entre los que nos están observando. Entonces, planteas muy bien como estas posibles utilidades para el caso nacional, pero también muy bien la parte de los retos, ¿no? Todo lo que implica. Y entonces, en torno a eso surgieron varias dudas, ¿no? Estos retos. Entonces me parece que se complementó muy bien esta presentación. Ahora voy a pasar entonces a abrir como este momento de diálogo en unos 25 minutos. Vamos a dedicarlo un poco a eso y les voy a manifestar las inquietudes que surgieron de los que nos ven. De todos modos, los invito a todos los que nos siguen todavía que sigan preguntando, ¿no? No sé, tal vez no nos dé tiempo de contestar todas las cuestiones, pero sigan participando para que sigamos dialogando sobre esto. Unas cuestiones que surgieron ahí tienen que ver, por ejemplo, nuestro colega Juan Pablo, ¿no? Se pregunta, y ahí compartimos varios, compartían la misma inquietud, ¿no? Como relacionado con cuál es el uso que se esperaba este índice. Creo que Karina ya un poco nos adelantó el uso, al menos para México, que se esperaba de este índice. Y Juan Pablo, por ejemplo, se pregunta, ¿qué incidencia pretenden que tenga este índice, ¿no? para el caso de México? Particularmente pensando en un contexto nacional en el que parece que la evaluación no está muy bien posicionada, al menos para la administración federal, ¿no? Entonces, este índice y participar y que México aparezca en estos índices, ¿qué incidencia podría tener para el caso nacional, ¿no? Luego viene otro conjunto de dudas que surgen en torno a las características de estos índices, ¿no? Generalmente nos sirven y nos ayudan un poco a compararnos. O sea, al final se decide que hay ciertas capacidades que tienen que desarrollarse y en torno a eso se valora las diferentes entidades nacionales, se pone cuál está más desarrollada o no. Y yo creo que una de las utilidades es que nos sirva para saber en qué mejorar como entidades nacionales. Pero también puede servir estos índices, construirse como mecanismos de punto de competencia, ¿no? Que yo estoy mejor que tú estás mejor, estás peor en estas partes. Entonces, ¿cómo evitar que estos índices, estos instrumentos se conviertan en eso y más bien se utilicen como ejemplos para saber como nación, por ejemplo, qué se puede mejorar, en qué dimensión tendría que mejorarse? Y eso se añade a esta pregunta de cómo resolvemos, y creo que se planteó ahí como reto, pero cómo se resuelve la heterogeneidad de las diferentes naciones en este tipo de índices, ¿no? O sea, ¿qué se sacrifica
para tratar de hacer un índice que sea válido para todos los países latinoamericanos, siendo que tenemos cosas en común, pero también bastante cosas diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo un índice así realmente puede reflejar toda esta heterogeneidad? Y si lo complejizamos un poco más, si lo bajamos de nivel al gobierno subnacional, ¿cómo podría respetar y incluir todas esas diversas formas de construirse los sistemas de evaluación en los diferentes contextos? Bueno, y termino esta ronda de preguntas con una muy puntual para Juan. Si este índice se está pensando usar nada más para América Latina o se está tratando de llevar a cabo en otra región. Adelante, tienen la palabra, como ustedes quieran. Bueno, si quieren, como la última pregunta iba directamente dirigida a mí, abro con esa respuesta sobre si solo en América Latina o en otras regiones. Este es un autobús donde hay tantos viajeros sin que haya un conductor, que tiene la gran ventaja de que no sabemos a dónde vamos. Sabemos que vamos en buena dirección, que estamos disfrutando mucho el camino y, francamente, hemos iniciado con el índice en América Latina porque nos parece la región ideal para hacerlo, ¿no? Porque tenemos ya muy buenas estructuras, muchos gobiernos con grandes avances, México, Coneval, Sinergia, Costa Rica, Argentina, tenemos muy buenas referencias, y también países más incipientes en sus sistemas de evaluación con mucho interés, y existen ya espacios de intercambio. Antes les contaba de la plataforma regional. Entonces, digamos que América Latina es ahora mismo, era en su momento y sigue siendo el lugar ideal para esta fase de pilotaje o de concepción del índice. Pero, ¿por qué no? Si funciona y sigue existiendo el interés creciente que está generando esta iniciativa, ¿por qué no vamos a pensar en aplicarlo en África tras su respectiva adaptación y discusión en ese contexto, para ese contexto? En Asia, en Europa, ¿por qué no? Aquí no tenemos un índice así. También sería muy necesario porque tenemos tanto debilidades como muchas cosas que aprender de lo que estamos viendo que está pasando en América Latina, ¿no? En sus países. Entonces, ¿por qué no? No está en el plan de momento, pero este plan lo vamos construyendo entre todos los viajeros. Y esto aplica también para la aplicación a nivel subnacional. Tampoco está en el plan de trabajo en estos momentos, pero justamente el gran interés que teníamos en traer la propuesta a este espacio es un poco lanzarles la idea, a ver si lo verían de interés. Eso sí, les digo que ahí tenemos la suerte, y tenemos toda la suerte de que ya tienen una patita nacional en el grupo de trabajo, porque está Mónica Vallesca muy activa desde casi el inicio del proyecto, y de hecho es ella la que nos ha, nos ha invitado a venir, y está, digamos, en nuestro punto de mira, que construiremos el plan de trabajo entre todos, pero está esa idea de tratar de hacer un intento de aplicación del índice a nivel subnacional, y yo diría que haríamos eso antes de pensar en otras regiones. Gracias, Juan. Celeste o Karina, Sí. ¿tienen algún comentario? Sí, yo un poquito solamente vincular, tomé apunte de 3 palabras fuertes: incidencia, competencia y heterogeneidad. Me gustaría hacer un trabajito de vinculación, a ver si me sale ahí. Primero, la incidencia del índice, entiendo, partió desde esa palabra que a mí me gusta mucho, que es la apropiación, que es esta idea de poder pensarse a uno mismo, pensarse cómo se avanza. Y me gustaría vincularlo con la heterogeneidad. Y esto por la prueba piloto que tuvimos, de hecho, y como bien cuenta Karina, estas dificultades, empezando por las dificultades del lenguaje, por ejemplo, de la interpretación de los textos, de las preguntas, que realmente fue muy interesante, y de mucho aprendizaje para nosotros también. A mí me parece que todavía tenemos un camino por recorrer en cuanto a la evaluación, y ahí me corro a mi parte de estudio, que es la profesionalización de la evaluación, los métodos y las teorías, y los enfoques. Tenemos un enfoque que todavía está muy vinculado a esta idea de competencia y comparación con otros.
y justamente estamos en un territorio y en una región que es muy diversa y muy heterogénea, y eso no es una debilidad, es una riqueza tremenda. Entonces, la intención del índice, fíjense, la visualización que se pretende, fue votada de esa manera justamente haciendo un aporte o con la intención de que haya más bien una apropiación y una mirada de uno mismo, y que el resto de la información de otros países y de la región sirva a la articulación, al trabajo entre pares, para la mejora de alguna de las dimensiones, por ejemplo. Lo imagino y lo imaginamos así. Entonces, en ese sentido, me parece, y vinculando con esto de la competencia, me parece que ya desde el origen del índice y cómo fue pensado, que se piensa en un trabajo colectivo y constructivo, y que apunta a tres tipos de destinatarios, porque veía una pregunta allí, bueno, pero ¿qué tan externo es? Y ese es otro chip que tenemos puesto en la evaluación, ¿no? Si no es externo no es válido, si es interno, si, ¿no? Bueno, entonces la mirada mixta de lo interno y lo externo me parece que sí la consideramos acá con los distintos destinatarios, ¿no? Quien es ente regulador o ente representante a nivel gubernamental, que está en el día a día, pero también quien está en la academia, quien está en un think tank, quien está en las BOPES, puede mirarlo, su propio país, pero desde otras perspectivas. Entonces, y por ahí creo que vi también la necesidad que se planteaba de, bueno, ¿cómo se van a ponderar todas esas miradas? Bueno, eso es en lo que estamos trabajando ahora en la parte metodológica. La idea es poder tener la mirada y la perspectiva de los tres destinatarios y poder reunirlas y que sea lo más fiel posible a esas respuestas. Entonces, yo me quedaría con esto de la heterogeneidad y la riqueza de la heterogeneidad, y cómo vamos a utilizarla y aprovecharla depende no del índice, sino de quienes la utilizan. Entonces, por allí me parece, me parece que, no sé si he respondido, pero me parece que por allí vamos. Muchas gracias, Celeste. Karina, ¿tienes algún comentario? Quizás en esta parte que incluso señalaste, ¿no? Que tanto esto se complementa o se empalma con otras herramientas que tenemos también para la medición de cosas más o menos similares a nivel nacional. Perdón. Sí, y lo planteaba justamente como en la parte de los retos, porque al final... también al inicio de mi presentación señalé que es importante seguir generando evidencia, ¿no? Y es uno de los objetivos primordiales de la evaluación. Y obviamente, ya lo decía Celeste, la idea de esta comparación no tiene que ver tanto con como con un ranking, por así decirlo, de quién está mejor que quién, sino con una posibilidad de compartir experiencias y de generar rutas para mejorar los sistemas nacionales y las capacidades de evaluación de los países, rutas más cortas, ¿no? Es decir, hay países que han tenido un proceso para fortalecer sus sistemas y sus capacidades de evaluación mucho más intrincado, mucho más complejo, y algunos otros países han encontrado una ruta más fácil que tiene que ver, por ejemplo, con que haya una ley, ¿no? Que diga que se tienen que evaluar los programas, o que haya un instituto autónomo, externo, como en el caso de México, y eso es una ruta que podría facilitar las capacidades de evaluación en distintos países. Entonces, tiene que ver mucho más con este proceso de sigamos generando evidencia, no, si bien no compiten, yo creo, o sea, el hecho de que tengamos distintas aproximaciones a un problema tan complejo como capacidades, generar evaluaciones, el hecho de tener distintas medidas no necesariamente es una mala noticia, sino al contrario, busquemos cómo se complementan y cómo podemos fortalecer la información que nos llega, porque al final es evidencia para encontrar los espacios en los que se pueden mejorar y en los que podemos impulsar todavía más las capacidades de evaluación de los países, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va un poquito, y respecto a esta pregunta de si se contrapone con lo que está pasando al nivel subnacional, yo creo que otra vez pues habrá que buscar la forma en la que se complementen con ejercicios que ya se han ido desarrollando y que aporten información adicional, ¿no? Yo creo que al final ahí seguimos generando conocimiento y entendimiento sobre las capacidades. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias, Juan y Celeste. Pues
Hay otras preguntas un poco más metodológicas, se las voy a compartir. Versan en torno a si pueden compartir las metodologías, ¿no? Por ejemplo, de Ceplader, de Guerrero, que si pueden tener acceso a la parte metodológica del índice, que si los datos o las evidencias recopiladas van a estar disponibles o incluso si ya están, ¿no? Como para la consulta. Luis Ángel les pregunta que hasta qué nivel de desagregación territorial, digamos, va a tener validez, se podrá calcular este índice, lo que es a nivel nacional, ¿no? Por eso se está llamando índice de capacidades nacionales, pero para que ustedes puedan abundar un poquito más sobre eso. También Mauro, el colega Mauro, pues quiere conocer más sobre la forma en que van a ponderar las diferentes dimensiones y que se las pueden compartir, ¿no? Y que si se llegan a prever cambios en la metodología, ¿no? Que puedan provocar que se complejice el análisis de estas capacidades. Y por último, la última pregunta, les repito, todas estas preguntas son más de corte metodológico, que yo creo que sería bueno más bien compartir esos instrumentos como lo han estado diseñando para que todos los colegas pues, los conozcan a mayor profundidad. Y hay una última pregunta de Bismarck, le interesa saber si considera este índice instrumentos de monitoreo y evaluación digitales o en plataformas digitales, ¿no? Dado el contexto actual por la pandemia COVID, si de alguna manera alcanzó a eso, a meterse en el índice, la valoración de mecanismos y sistemas de monitoreo y evaluación, pero a través de plataformas digitales. Gracias. Celeste, Juan, alguien, Karina. Bueno, ustedes dos fueron la parte más conceptual. Si quieren, abro yo con la parte más política de las preguntas y luego hay otras que no sabría responder, como el tema de hasta qué nivel de detalle del monitoreo se consulta en el índice, eso quizá lo puedan responder mejor Celeste. Pero todo el tema de compartir la información, la metodología, todavía no lo sabemos. Desde luego vamos a publicar los resultados del índice en la plataforma web, que va a ser abierta, por supuesto. El nivel de respuestas, o sea, el detalle de quién ha respondido qué, posiblemente no. Es algo que de todas formas consultaremos con el grupo de trabajo, pero en principio no lo haremos. Y para mantener un poco esa objetividad y esa neutralidad, ¿no? Y esa validez representativa que queremos darle al índice. Y la metodología, pues tampoco lo habíamos pensado. Francamente, yo creo que la metodología es muy interesante verla y vivirla, ¿no? Cómo se está desarrollando, pero realmente, como les decía, no estamos buscando el número, estamos buscando el aprendizaje, el proceso. Entonces tampoco tenemos pensado publicar muchos detalles sobre la metodología. Sí publicaremos cómo estamos llegando a las mediciones, pero el detalle de la metodología creo que podría tener quizá un interés más académico, pero en principio no es algo que habíamos pensado para la página o para la plataforma web. Muchas gracias, Juan. Yo creo que aquí a los colegas les interesa esa parte metodológica porque también tienen esta beta un poco académico, productora de conocimiento. Entonces, quizá para este público sí sea pertinente compartir de pronto esa parte del proyecto. Celeste. Me atrevo a comentar que me parece que cuando tengamos lista la plataforma de visualización habrá un espacio donde uno tenga la parte introductoria de todo el índice y cómo se hizo y qué metodología se utilizó. Igual como les comenté en la parte de la estructura del índice, en este momento, si bien se acordó en noviembre, se empezó a conversar sobre una métrica, recién la prueba piloto nos está permitiendo ver si la métrica funciona. Entonces, es una realidad. Así que sobre ella estamos trabajando, pero cuando esté disponible, sí, la explicación de la fórmula, imagino que la vamos a poder compartir. De todos modos, lo metodológico, como dijo Juan, va mucho más allá de
la fórmula cuantificable, porque como sí seguramente podrán acceder a la presentación del índice, que sí la tenemos, allí se desagrega, con cada pregunta van a poder notar que las preguntas están elaboradas como les decía, en una escala numérica que también mide hechos, pero también mide percepciones, entonces, y hay explicativos de cómo, qué interpretamos en esa escala de percepciones quienes elaboramos el cuestionario. Y con respecto a la desagregación territorial, a ver, la desagregación de los datos, de alguna manera sí, en la parte, en las primeras preguntas, cuando se habla de la estructura institucional, se consulta sobre hasta qué nivel llegan, entonces se habla de si se evalúan proyectos, programas, proyectos, a nivel sectorial, hasta allí se llega, hasta planes, programas, proyectos y los sectores. Recordando que estamos trabajando sobre sistemas nacionales, por ahora, de evaluación, y con actores nacionales. Así que es un gran avance que en esta instancia que mide lo nacional, se vea cómo lo nacional llega a las instancias de medición sectoriales por políticas, que algunas políticas son de dedicación exclusiva a lo subnacional, por ejemplo. Entonces, pero quedará, como dice Juan, y estaba la invitación, y estaba pensada la invitación a pensar en un futuro en las instancias subnacionales, que a mi criterio también de conocimiento de los sistemas nacionales de América Latina, México está a la vanguardia y muy adelantado, porque ya tienen ustedes esta red de instancias subnacionales que nuestros países no los tenemos, no la tenemos todavía. Así que seguramente sean también quienes hagan nuestra prueba piloto en el futuro. Pues yo creo que aquí todos los colegas con mucho gusto dirían que sí, no hay ningún problema. Pues muchísimas gracias, se ha concluido el tiempo de esta parte de la conversación. Ha sido muy revelador y nos han proporcionado mucho conocimiento sobre este índice. Personalmente y a nombre de la red les agradecemos mucho el haber estado aquí con nosotros. Y para concluir, el doctor Juan Pablo Gutiérrez, presidente del Comité Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación de Desarrollo Social del Estado de Morelos, y también miembro del equipo coordinador de la red, va a dar las palabras de cierre y conclusión de este evento. De mi parte, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer platicar con ustedes. Muchas gracias, Radamanto. Bueno, y primero que nada agradecerles, Juan, Celeste, Karina. Yo pienso que, como lo acaba de comentar Radamanto, ha sido una muy interesante discusión sobre el índice de capacidades nacionales de evaluación. Yo creo que como ustedes vieron con el conjunto de preguntas, ¿no?, suscita mucho interés y ganas de dar el seguimiento. Y bueno, por supuesto que cuando se haga a nivel subnacional, la red va a estar interesada en participar. Pienso que uno de los temas centrales que destacaron y que creo que es algo muy positivo es justo el proceso participativo de construcción del índice, ¿no? Creo que esto le da una gran fortaleza al índice, a la vez que evidentemente se constituye en un reto, ¿no? Porque un mecanismo participativo de esta forma, bueno, también como lo comentaban, genera retos para la concreción, para llegar a acuerdos, ¿no? Pero esto está bastante aterrizado en el proceso que han llevado, y yo creo que eso es un resultado muy positivo, que permite entonces generar esta ruta para impulsar, fortalecer las capacidades en la evaluación, ¿no?, en los países. Justo pensando en esta perspectiva de lo subnacional, ¿no?, pensaba digo, la lógica de la utilidad de los índices, ¿no? Pensaba en la experiencia en México con los índices de capacidades en las entidades, que yo creo que uno de los resultados importantes de esto ha sido justo al dar este marco de referencia entre las entidades, generar, por un lado, mayor vinculación entre las propias entidades, ¿no? El hecho de saber quiénes han alcanzado mayores competencias facilita a quienes están en camino de progresando
acercarse a quienes tienen estas mayores competencias para aprender de esa experiencia, ¿no? Entonces, me parece que esto va a ser potencialmente un resultado también de este índice, ¿no? Que en esta lógica de fortalecer la colaboración, la cooperación entre los países para justamente fortalecer competencias entre todos, ¿no? Pienso que justamente hay este reto de cómo reflejar también lo que ocurre al interior de los países. Hay una heterogeneidad importante, pero bueno, como ya lo comentaban, hay este potencial de avanzar con un índice en esta lógica, ¿no? Y creo que una fortaleza finalmente adicional es justo la forma, fortaleza en el sentido también de cómo se va a potenciar su uso, es su alineación en términos del marco de la Agenda 2030, ¿no? Que entonces, dado el compromiso global hacia la misma, ¿no? El contar con una medida de referencia de este tipo, ¿no? Todos los índices son complejos en esencia, ¿no? En el sentido de cómo tratar de tener una métrica única que permita hacer la comparación, pero al mismo tiempo en eso radica su propia fortaleza, ¿no? En generar un marco de referencia para que entonces, como decía, se pueda generar ejercicios de cooperación horizontal entre países que contribuyan al fortalecimiento, en este caso regional, de las capacidades en evaluación. Entonces, yo creo que es, como decía, un ejercicio muy valorado. Reiterar el agradecimiento a ustedes, ¿no? y el agradecimiento a todos quienes han participado, asistido a esta sesión. Creo que nos vamos satisfechos del aprendizaje. Gracias.